Bueno, el conflicto armado pues comienza por acontecimientos años atrás, principalmente entre los años 1840 y 1870, cuando extranjeros belgas firmaron el acuerdo de comercio con los jefes locales del Congo, que derivó en situaciones exageradas de explotación para la población congoleña y la declaración de dicho territorio como propiedad belga del rey Leopoldo. Asimismo, se puede hablar sobre las fuerzas militares del Congo que terminaron cuidando a la nación de países externos y protegiendo los metales y la actividad minera de cobre. Pero hasta 1957, que progresivamente se crearon movimientos tribales de los problemas que estaban viviendo el país, lo que llevó a la actuación represiva de la colonia gobernante que agravó la situación. Y luego tanta dinámica aceptaría la independencia de la nación, que sin duda dejó al Congo muy dañado en su estructura de gobierno y económico y con múltiples inconvenientes internos que hicieron que emergieran estructuras creadas. Sus múltiples están ligadas con otros conflictos como el de Rwanda y Burundi. Además, muchos de los actores que participaron ahí siguen participando en esos conflictos. Se resaltan los conflictos por la posesión de tierras, divergencia respecto a la identidad étnica, las riquezas naturales como el diamante y minerales, y la instauración étnica y la solución de medidas transnacionales, entre otros. La fuente del conflicto fue el acceso a las riquezas mineras y el control de su tráfico. Las falencias de la gobernabilidad, los problemas tribales, sociopolíticos y cuestiones territoriales condujeron al surgimiento de grupos que para su acción fue trascendental el financiamiento, en donde el recurso estratégico como el oro, el coltán, el petróleo y los diamantes fueron productos clave para incentivar el conflicto. Además de esas estructuras criminales, se dio desplazamiento interno y externo, el nivel subflujo de gobernanza, refugiados, reclutamiento de menores, discriminación y problemas de salud, entre otras cuestiones que son perjudiciales para el país y que como efecto afectan a otras naciones del continente africano. Ok, se dio una amnistía siempre y cuando los integrantes de las guerrillas congoleñas se unieran a las FFA. Después hubo deserción de los antiguos combatientes, quienes crearon la guerrilla M23, grupo al que se han dado indultos recientemente. En el 2011, las Fuerzas Armadas congolesas y el Grupo Armado Fuerzas Republicanas Federalistas alcanzaron en febrero un acuerdo tras intensas negociaciones que condujeron a la integración del grupo en el ejército. En el 2014 se aprobó una ley de amnistía principalmente destinada a los miembros de la M23 que se encontraban en Uganda, pero durante el año los términos de esta amnistía no se aclararon, ¿no? Por lo que la mayoría de miembros del M23 no se incorporaron. Desmovilización y entrega de armas. Se hizo un llamado al desarme e integración a las FFA congoleñas. A principios del 2005 se llevó a cabo la desmovilización de 6.000 efectivos de uno de los 86 grupos armados de la región, el FAPC. A finales de julio del 2006, algunas de las principales milicias que operaban en la región este de la RDC, dentro de la coalición armada de la oposición MRC, decidieron deponer las armas, facilitar el libre movimiento de las personas desplazadas en la zona para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones e integrarse progresivamente en las FFAA del país, a cambio de una amnistía para todos sus miembros. El elemento de mayor preocupación era el desarme de las FDLR, cuyo número se estimaba entre 1.500 y 2.000 combatientes, y Kaligi estimaba que esta cifra se elevaba entre 3.500 y 8.500 combatientes. Reparación a las víctimas. Millones de desplazados debido al conflicto armado y miles de víctimas que han dejado a estos grupos aún no han sido reparadas, ni ellas ni sus familias, a pesar de la presión internacional, como la ONU y el gobierno hace caso omiso. Bueno, hay que tener en cuenta que fueron tres los grupos principales en esta guerra del Congo, que duró 20 años. El principal fue el CNDP, que es el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Fue una estructura rebelde que, aunque actuó en el Congo, tuvo una conexión con el grupo Tutsi de Ruanda y tuvo intervención directa en Kivu.
para contrarrestar la acción del FLA, que es las fuerzas republicanas federalistas. Estas fuerzas surgieron también en el territorio de Ruanda, en el seno del grupo étnico Banyamuleke. Al igual que muchas estructuras criminales, sus integrantes son población civil que decidió tomar las armas en pro de sus intereses. Las FRF creó una alianza con otros grupos como la Fuerza Armada de la República Democrática del Congo en el 2009, con miras a lograr sus objetivos en las zonas de injerencia. Otros grupos armados fueron los grupos que se crearon después del asesinato ruandés, el genocidio ruandés, que según el cuaderno del IEGAP, que es un libro que escribió la ONU, estos grupos rebeldes como los Ituris, Kibus, Katangas emergieron en el este del Congo para contrarrestar al Congreso Nacional de la Defensa del Pueblo y las FRFs, en donde sobresale el coltán y el oro, puesto que ambos grupos querían robar ese oro para poder llevar su guerra. Situación que al mismo tiempo les posibilitó crear alianzas conjuntas con terceros grupos y gobiernos interesados en las ganancias que puedan recibir de esta región. La historia del postconflicto se dio primero, se terminó, aunque supuestamente la guerra está oficialmente terminada. El conflicto continúa en la zona de los Grandes Lagos, especialmente entre grupos ruandeses y grupos del Congo. Varias zonas del este del país permanecen aún bajo el poder de las milicias del FDF, lo que provoca un continuo movimiento de desplazados internos, y esto influye también en las estructuras de gestión centralizada. Hay lentitud de procesos, falta de recursos económicos, hay pocos materiales que permiten que se garantice una justicia adecuada para poder castigar a los culpables de esta guerra. También el gobierno tuvo previsto crear 12 brigadas de 4.200 efectivos contra una mezcla de excombatientes de diversa procedencia para formar algo así como lo que se conoce acá en Colombia como la JEP, pero estas experiencias no tuvieron éxito por las malas condiciones de los centros de mezcla y se produjo como un elevado número de deserciones, que al final solamente quedaron 12 líderes de cada grupo, que bueno, terminó en lo que se conoce como la Segunda Guerra del Congo. También hubo una misión de apoyo al gobierno y administrada por el Departamento de Operaciones de la ONU, que se componía de 4 fases. La primera era la imposición de la paz, la segunda era la supervisión del alto al fuego, la tercera, aún vigor, era el vigilamiento de los la Organización de Derechos Humanos Mundial, y la cuarta y actual es el apoyo a la transición de organización de elecciones, puesto que Ruanda, desde el Congo, desde que empezó la guerra, siempre ha estado bajo una dictadura. La ONU también, junto con la ayuda de Estados Unidos, mandó 17.000 tropas de 700 observadores militares y 750 miembros de la Cruz Roja para un despliegue de misión hasta el 31 de diciembre de 2007, en el que fue establecida la resolución 1756 del 2007, la cual menciona la importancia que tiene la reintegración de los excombatientes y de la República para la estabilización del país. Esta misión pues terminó creando la Segunda Guerra del Congo, ya que la FDF y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo sentía que el tratado de paz en el que se establecía que no iba a haber interferencia de potencias militares se estaba incumpliendo.